Nuevo descubrimiento extraño del Titanic que asusta a los científicos. Más de un siglo después de su hundimiento en 1912, el Titanic sigue resistiéndose al silencio. Más que un barco intacto congelado en el tiempo, se trata de una estructura que cambia, se descompone y revela nuevas pistas a medida que el tiempo, en las profundidades del océano, corroe sus restos. Cada inmersión al fondo del Atlántico confirma que el Titanic no es solo una tragedia histórica, sino también un laboratorio natural donde convergen química, biología, arqueología y memoria humana. ¿Por qué en el Titanic solo quedan zapatos, pero ningún cuerpo? ¿Por qué James Cameron dice que el Titanic tiene olor a humanidad si no hay ningún cadáver? ¿Por qué los científicos creen que el Titanic desaparecerá antes del 2030? ¿Por qué una estatua que nadie había visto en 40 años acaba de reaparecer? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué nunca se han encontrado restos humanos dentro del Titanic? A pesar de que más de 1,500 personas murieron en el hundimiento del Titanic, un hallazgo, o mejor dicho, la falta de él, sigue desconcertando incluso a los científicos. Nunca se han encontrado restos humanos dentro de los restos del buque. Desde que el Titanic fue redescubierto en 1985, en el fondo del Atlántico, a casi 3.800 metros de profundidad, exploradores experimentados como James Cameron han declarado que, después de decenas de inmersiones comprobando cada rincón del barco, solo han observado ropa y pares de zapatos, pero nunca huesos ni esqueletos humanos dentro del casco. Si bien muchos sobrevivieron o lograron usar chalecos salvavidas, es inevitable pensar en la cantidad de personas que no pudieron salir del barco, pero tampoco han sido hallados. La explicación científica combina varios factores, que van desde la forma en que se manejó el accidente en el momento del hundimiento, hasta variables biológicas que definitivamente han determinado el destino de los restos humanos. Los chalecos salvavidas alejaron los cuerpos del naufragio. Una de las piezas clave para entender por qué no se han encontrado restos humanos en el Titanic está en los chalecos salvavidas que muchos pasajeros y tripulantes llevaban la noche del hundimiento. Aunque aquella fatal madrugada no hubo suficientes botes salvavidas para todos, muchos lograron vestir los chalecos antes de morir en las gélidas aguas del Atlántico. Lo que a menudo se pasa por alto es que esos chalecos mantuvieron a las personas a flote, incluso aquellos que evitaron el ahogamiento pero fallecieron por hipotermia, lo que significa que los cuerpos no se hundieron inmediatamente junto con el barco. En lugar de eso, quedaron flotando en la superficie, expuestos a las fuerzas del océano. Un fuerte sistema de tormentas azotó la zona tras el accidente, y las corrientes oceánicas transportaron esos cuerpos a través de vastas distancias, alejándolos del sitio donde el Titanic finalmente llegó al fondo del mar. Esto quiere decir que incluso si partes de cuerpos humanos hubieran colapsado al hundirse o hubieran sido arrastrados con el casco, muchos de los restos que inicialmente descendieron no terminaron físicamente cerca del barco en su posición final, a casi 3.800 metros bajo el nivel del mar. Con el paso del tiempo, los cuerpos que flotaron fueron dispersados todavía más por las mareas y tormentas, reduciendo la probabilidad de que cualquier resto asociado al Titanic quedara cerca de su estructura. Pese a la exploración exhaustiva del naufragio, en la actualidad no se han observado restos humanos en el sitio. En cambio, lo que sí siguen apareciendo son objetos personales y prendas que quedaron atrás, sin rastro del cuerpo al que una vez pertenecieron. La vida marina eliminó los tejidos blandos. Otro factor fundamental para la desaparición de restos humanos del Titanic es la acción implacable de la vida marina del océano profundo. Lejos de ser un desierto silencioso, el fondo del mar alberga una sorprendente variedad de organismos que prosperan en la oscuridad y en condiciones extremas. Cuando los cuerpos del Titanic, o partes de ellos, finalmente llegaron al lecho marino, quedaron expuestos a comunidades de organismos carroñeros, bacterias y otros microbios que se alimentan de materia orgánica. Estos habitantes del fondo oceánico no son visitantes ocasionales, sino eficientes consumidores de tejidos blandos. Durante las décadas posteriores al hundimiento, estos organismos habrían consumido prácticamente todos los músculos, órganos y piel que hubieran quedado. Este proceso biológico es tan eficaz que, aunque el agua del profundo Atlántico es fría y carece de luz solar, no detiene, sino que simplemente modifica el tipo de vida que puede prosperar allí. Las bacterias y pequeños carroñeros rompen los tejidos más blandos, dejando eventualmente expuestos los huesos. A esa profundidad, los huesos literalmente se disuelven. Uno de los aspectos más sorprendentes del misterio de los restos humanos del Titanic es lo que ocurre después de que los tejidos blandos han sido consumidos por la vida marina.
Cuando los huesos quedan expuestos, las condiciones químicas del agua en las profundidades extremas hacen que no puedan preservarse intactos durante largos periodos. Y esta es una de las razones principales por las que nunca se han hallado restos humanos en el naufragio. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo la superficie del Atlántico, cerca de la llamada profundidad de compensación de carbonato de calcio, que se sitúa alrededor de los 4.000 a 5.000 metros. Bajo esta profundidad, el agua está insuficientemente saturada con carbonato de calcio, el mineral esencial del que están compuestos los huesos humanos. Cuando los tejidos blandos son consumidos por los organismos marinos y se exponen los huesos, el entorno oceánico en estas profundidades literalmente hace que los huesos se disuelvan con el tiempo. Esto es algo que no ocurre en aguas más someras o ambientes más protectores, donde los huesos pueden persistir durante siglos o incluso milenios en algunos naufragios. A esta profundidad extrema, la combinación de presión, temperatura, componentes químicos del agua y la ausencia de calcio hace que la propia estructura mineral de los huesos sea incapaz de mantenerse y gradualmente se descompone y se disuelve en el océano. ¿Puede que sí haya restos de cuerpos humanos? La idea de que aún pueda haber restos humanos dentro del Titanic sigue siendo objeto de debate entre investigadores y expertos, aunque no hay evidencia definitiva. Los zapatos y ropas que se han fotografiado en el naufragio están dispuestos de una manera que sugiere que alguien estuvo allí, lo que ha llevado a algunos a considerar que los cuerpos pudieron haber llegado hasta el fondo, junto con partes de la nave. Sin embargo, figuras cercanas a la arqueología submarina señalan que no se ha observado ningún resto humano identificable durante las inmersiones, ni en las imágenes capturadas por submarinos no tripulados empleados para estudiar el lugar. El director de cine y explorador James Cameron, que ha visitado el sitio decenas de veces, ha declarado que solo ha visto ropa y zapatos, nunca huesos ni esqueletos. Algunos expertos han planteado, sin embargo, la posibilidad de que haya restos humanos en espacios sellados o en la estructura interna del barco, donde las condiciones ambientales, como la falta de corrientes y la baja temperatura, podrían favorecer cierta preservación. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada y sigue siendo especulativa. La empresa Magellan logró el modelo 3D submarino más preciso jamás creado del RMS Titanic. Más de un siglo después de su hundimiento, un documental reveló los resultados de un ambicioso proyecto liderado por la empresa de cartografía submarina Magellan, la creación del modelo tridimensional más preciso jamás realizado del transatlántico. Es básicamente un gemelo digital a escala real, 1 a 1, exacto hasta el último detalle. Este escaneo submarino permitió reconstruir el estado completo del naufragio tal como se encontraba en 2022, conservándolo digitalmente frente al deterioro progresivo que sufre en el fondo del Atlántico Norte. Además de ser una representación visual, el resultado es una herramienta científica que permite analizar el barco como si aún estuviera intacto. El documental, producido por National Geographic, utiliza este modelo para replantear momentos clave del hundimiento, desafiando las suposiciones históricas y revelando detalles del hecho. Los expertos pueden caminar alrededor de una reproducción a tamaño real del barco, examinando fragmentos del casco, estructuras colapsadas y zonas clave del naufragio. Los ingenieros se sacrificaron para mantener la electricidad. Uno de los hallazgos más conmovedores revelados por el escaneo tridimensional del Titanic tiene que ver con lo que ocurrió en las profundidades del barco tras el impacto con el iceberg. El modelo digital muestra una válvula de vapor visiblemente abierta, un detalle técnico que confirma antiguos testimonios. Los ingenieros permanecieron en sus puestos durante más de 2 horas después de la colisión. Estos hombres trabajaron en la sala de calderas número 2, manteniendo el suministro eléctrico mientras el barco se hundía. Gracias a ello, el Titanic conservó la energía necesaria para enviar señales de socorro y mantener la iluminación, lo que permitió que muchas personas pudieran evacuar con mayor orden en medio del caos. Según el análisis presentado en el documental, al menos 35 ingenieros sacrificaron sus vidas para salvar a cientos de pasajeros y tripulantes. El barco se partió con una violencia extrema. El escaneo digital completo del Titanic también permitió observar con claridad algo que durante décadas solo se había debatido: la violencia extrema con la que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. El modelo tridimensional a escala real muestra el momento en que la estructura cedió, desgarrándose mientras descendía hacia el fondo del océano. La proa permanece en la actualidad erguida sobre el lecho marino, casi como si el barco continuara su viaje. Sin embargo, a unos 600 metros de distancia, la popa yace convertida en una masa retorcida de metal. Esa diferencia no es casual. Según el análisis del escaneo, cuando el Titanic se partió casi en 2 mitades iguales, la sección trasera giró en espiral antes de estrellarse contra el fondo marino, sufriendo daños catastróficos. Las imágenes revelan bordes irregulares y metal rasgado en el punto de ruptura, una evidencia directa de la fuerza con la que la estructura fue arrancada. El escaneo también permite reconstruir fragmentos del casco dispersos alrededor del sitio, mostrando cómo el barco no se separó limpiamente,
sino que fue desgarrado mientras aún estaba sometido a enormes tensiones internas. Lejos de ser un hundimiento lento y ordenado, el Titanic vivió un colapso brutal. La proa sigue en pie, como un fantasma detenido en el tiempo. El escaneo digital completo del Titanic ofrece una imagen precisa e inquietante del estado actual del naufragio. La proa del barco descansa erguida sobre el fondo del océano, a casi 3.800 metros de profundidad, como si el buque continuara su travesía congelado en el tiempo. Su silueta es inmediatamente reconocible, ya que la estructura principal está aún intacta, pero hundida en el sedimento marino tras haber impactado y deslizado contra el fondo. Las imágenes muestran cómo el casco se incrustó en el lodo y se deformó al clavarse en el lecho oceánico, provocando daños visibles en la parte inferior y una gran abertura donde la cubierta frontal asciende hacia los niveles superiores y el puente. A pesar del deterioro causado por más de un siglo bajo el agua, la proa conserva una presencia casi monumental, estable. Este nivel de detalle permite comprender mejor cómo descendió esta parte del barco tras partirse en dos. A diferencia de otras secciones, la proa no colapsó violentamente al llegar al fondo, sino que se asentó de forma relativamente ordenada. La popa cayó girando y quedó completamente destrozada. Popa cuenta una historia muy distinta. El escaneo tridimensional revela que la sección trasera del Titanic sufrió un final mucho más violento. Separada de la proa por unos 600 metros, la popa yace convertida en una masa de metal retorcido, como resultado de una caída caótica y destructiva hacia el fondo del océano. Cuando el barco se partió en dos, casi a la mitad exacta, la popa no descendió de forma estable. Según el análisis del modelo digital, esta sección entró en una rotación descontrolada, girando mientras se hundía. Ese movimiento en espiral provocó que la estructura colapsara sobre sí misma, antes de impactar contra el lecho marino, causando daños extremos en el buque. Los motores, las cubiertas y los elementos internos quedaron aplastados y deformados, formando un enredo de acero irreconocible. A diferencia de la proa, la popa absorbió la mayor parte de la energía del hundimiento final, lo que explica su estado actual. Esta diferencia entre ambas secciones permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión los últimos minutos del Titanic, mostrando que el hundimiento no fue uniforme, sino una secuencia de eventos violentos y desiguales. El iceberg produjo una serie de perforaciones pequeñas, del tamaño de una hoja A4. El análisis del escaneo y las simulaciones computacionales han aportado una nueva comprensión sobre el impacto del iceberg que condenó al Titanic. En lugar de un gran desgarro visible en el casco, que es lo que muchos imaginamos al pensar en la colisión entre la embarcación con la enorme masa de hielo, el daño consistió en una serie de perforaciones pequeñas alineadas a lo largo de una sección estrecha del barco. Estas aberturas, comparables en tamaño a una hoja de papel A4, se distribuyeron a lo largo del costado del casco. Aunque individualmente eran pequeñas, su ubicación fue crítica. El daño se extendió a lo largo de 6 compartimientos, superando el límite para el que el Titanic había sido diseñado. El barco podía mantenerse a flote con hasta 4 compartimientos inundados, pero no con 6. El agua comenzó a entrar lentamente, compartimiento por compartimiento, hasta que el sistema de flotabilidad fue sobrepasado. Este hallazgo subraya lo estrecho que fue el margen entre la supervivencia y el hundimiento. No fue una brecha masiva lo que selló el destino del Titanic, sino una combinación de pequeñas perforaciones, invisibles bajo el sedimento actual, pero decisivas aquella noche. Uno de los botes salvavidas del Titanic no se desplegó porque estaba bloqueado por una pieza de metal atascada. El escaneo tridimensional del Titanic no solo ofreció imágenes impresionantes del naufragio, sino que reveló detalles concretos que habían pasado desapercibidos durante más de un siglo. Uno de los hallazgos más reveladores tiene que ver con los botes salvavidas. Gracias al nivel de precisión del modelo digital, los investigadores descubrieron que uno de los botes nunca llegó a desplegarse porque estaba bloqueado por una pieza de metal atascada. Este detalle había sido imposible de confirmar hasta ahora. El modelo, construido a partir de más de 715.000 imágenes y 16 terabytes de datos recogidos por vehículos submarinos durante 6 semanas de exploración, permitió observar con claridad elementos pequeños pero cruciales del barco, desde objetos personales dispersos en el fondo marino hasta componentes estructurales específicos. El bote bloqueado se convirtió en una prueba tangible de cómo los factores mecánicos concretos influyeron en el desarrollo del desastre. No se trató únicamente de decisiones humanas o falta de tiempo, sino también de fallos físicos que limitaron las posibilidades de evacuación. El primer oficial Murdoch estaba ayudando activamente a lanzar un bote cuando una ola lo arrastró al mar. Durante décadas, la figura del primer oficial William Murdoch estuvo rodeada de versiones contradictorias sobre su comportamiento en los últimos minutos del Titanic. Algunos relatos lo acusaron de haber abandonado su puesto en medio del caos, una sospecha que quedó instalada en el imaginario popular.
El escaneo tridimensional del naufragio permitió revisar esa narrativa desde la evidencia material con una lectura distinta. El modelo digital muestra la posición exacta de uno de los pescantes utilizados para descender los botes salvavidas. Según los expertos que analizaron el gemelo digital, la ubicación y el ángulo de esta estructura coinciden con los testimonios que situaban a Murdoch coordinando activamente el lanzamiento de una embarcación cuando una ola lo golpeó y lo arrojó al mar. Este hallazgo refuerza la versión de que el primer oficial permaneció en cubierta cumpliendo con su deber hasta el final. No se trata de una reinterpretación basada en recuerdos tardíos, sino de una reconstrucción apoyada en la disposición física del naufragio, tal como quedó preservado en el fondo del Atlántico. ¿Por qué las botellas de champán del Titanic no explotaron? Entre los restos de la estructura, equipos y objetos personales del Titanic, también se han encontrado botellas de champaña aparentemente intactas. Esa presencia desconcertó a muchos investigadores, porque la presión del agua en esas profundidades supera ampliamente a la del ambiente superficial, así que algo tan frágil como el cristal parecería condenado a estallar o implosionar. Sin embargo, no hay señales generalizadas de explosión de estas botellas. No obstante, la presión extrema no fue el único factor en juego. Para que un objeto implosione, tiene que haber una diferencia significativa entre la presión interna y la externa. En el caso de una estructura como la de un submarino, por ejemplo, la presión externa puede superar la resistencia de la carcasa y colapsar la cámara. Pero en las botellas de champaña que yacen entre los escombros, la situación fue distinta. El interior de una botella de champaña no está vacío ni a baja presión. El gas disuelto, el dióxido de carbono que en la superficie forma burbujas cuando se sirve, ya implica una presión interna relativamente alta, que reduce la diferencia con la presión exterior. Esto significa que, conforme las botellas descendían, la presión dentro no era tan inferior a la del mar profundo como para que la estructura de vidrio colapsara de forma violenta. Además, con el tiempo es probable que el sello de corcho se haya deteriorado y haya permitido que el agua penetrara lentamente, igualando gradualmente la presión interna y externa. De ese modo, no se generó una implosión dramática y así las botellas quedaron preservadas entre los restos. Bacterias devoradoras de metales consumen el hierro del Titanic día con día. El deterioro del Titanic no es solo consecuencia del paso del tiempo, sino también de un proceso biológico activo que avanza sin pausa en las profundidades del Atlántico Norte. Investigadores de la Universidad de Dalhousie, en Canadá, identificaron una nueva especie de bacteria que se alimenta directamente del hierro del naufragio. Bautizada como Alomonas titanicae, esta bacteria fue hallada en formaciones de óxido que cuelgan del casco como estalactitas y que cubren gran parte de la estructura del barco. Estas estructuras, llamadas rustículas, no son simples depósitos de óxido, son estructuras vivas, porosas y frágiles, formadas por al menos 27 cepas distintas de bacterias que reciclan el hierro del Titanic y lo devuelven al entorno marino. Al permitir el paso del agua, estas formaciones aceleran la degradación del metal y con el tiempo se desintegran en un polvo fino que se pierde en el océano. La rapidez de este proceso ha sorprendido incluso a los científicos. Lo que antes se estimaban varias décadas podría reducirse a apenas 15 o 20 años más, antes de que el barco desaparezca casi por completo y solo quede una mancha de óxido en el lecho marino. Así que lejos de ser una reliquia inmóvil, el Titanic se ha convertido en un ecosistema complejo, en lenta descomposición. Nuevas fotografías revelan la decadencia del Titanic y el colapso de su icónica barandilla. ¿Qué pasó con las escaleras? Durante décadas, una de las grandes preguntas sobre el Titanic no ha sido solo cómo se hundió, sino qué ocurrió con uno de sus espacios más emblemáticos, las grandes escaleras. Cuando los primeros vehículos submarinos descendieron al interior del naufragio, lo que encontraron fue tan impactante como desconcertante. En el lugar donde alguna vez se alzaba la majestuosa escalera de proa, no quedaba estructura alguna. En su lugar se abría un vacío enorme, un abismo por el que actualmente pueden descender los sumergibles. Las lámparas que cuelgan de cables sueltos eran los únicos vestigios visibles de su antiguo esplendor. La desaparición de las escaleras dio lugar a varias teorías. La escalera de popa parece haber sido destruida durante la ruptura del barco en la superficie. Fragmentos de hierro y decoración aparecen dispersos en el campo de restos. El caso de la escalera de proa es más complejo. Durante años se creyó que los microorganismos habían devorado su estructura de madera, pero exploraciones posteriores hallaron madera intacta en otras zonas del casco, lo que debilitó esa explicación. Otra hipótesis sugiere que la escalera fue expulsada hacia arriba a través de la cúpula rota durante el hundimiento. Sin embargo, el patrón de los restos apunta a un escenario aún más violento. Cuando la proa impactó contra el fondo marino, una masa de agua se desplazó hacia atrás con una fuerza devastadora, destrozando la escalera y arrastrando sus fragmentos hacia el interior del barco. El Titanic podría desaparecer en el 2030. Por lo que hemos visto, el Titanic no está simplemente deteriorándose, está siendo devorado.
En las profundidades del Atlántico Norte, la naturaleza avanza con una precisión implacable, pues esta bacteria extremófila de la que hablamos, capaz de sobrevivir en condiciones de oxígeno casi inexistente, se sigue alimentando del acero del legendario transatlántico. Descubierta en 2010, esta bacteria prospera y está acelerando el proceso de corrosión lento, pero indetenible. Los científicos estiman que, de continuar este ritmo, el Titanic podría colapsar casi por completo alrededor del año 2030. Pero el daño ya es visible. Grandes estructuras han desaparecido o cedido bajo su propio peso. El mástil delantero de más de 30 metros, el nido de cuervos, la cubierta de popa, el gimnasio e incluso parte del camarote del capitán han colapsado. Ante esta degradación acelerada, los esfuerzos por documentar los restos se han vuelto urgentes, pues el Titanic, como objeto físico, tiene los días contados, pese al interés que sigue despertando entre investigadores y el público en general. Perfume muy potente. En el fondo del Atlántico no hay esqueletos, pero hay algo que los exploradores describen como una presencia inconfundible. El director James Cameron lo ha dicho sin rodeos. En el Titanic no se ven cuerpos, pero se sabe que estuvieron allí. El rastro no es visual, es sensorial, como un perfume muy potente que permanece en una habitación mucho después de que alguien se ha ido. Más de 1.500 personas murieron en el naufragio, y sin embargo, nunca se han encontrado restos humanos entre los muebles, platos o maletas del barco. Robert Ballard, quien descubrió el naufragio en 1985, explicó que por debajo de cierta profundidad, los huesos no pueden sobrevivir. Experimentos modernos lo confirman. Un cuerpo humano puede desaparecer totalmente en cuestión de meses. Por eso lo único que queda son los zapatos, pares colocados con una lógica inquietante, marcando el lugar exacto donde alguien estuvo de pie, sentado o esperando. No hay cuerpos, pero el Titanic sigue teniendo una especie de perfume, esencia, olor a humanidad, pues la presencia humana es innegable, dicen los investigadores, incluso si no queda ningún resto humano en el sitio. El misterio de la estatua de bronce de Diana de Versalles. Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, el naufragio continúa ofreciendo hallazgos relevantes para la investigación histórica y arqueológica. Uno de los descubrimientos más significativos de las expediciones recientes es la localización de la estatua de bronce conocida como Diana de Versalles, una pieza de aproximadamente 60 centímetros que decoraba el salón de primera clase del transatlántico. Durante una inmersión no tripulada realizada en 2024, la empresa RMS Titanic Inc. logró fotografiar nuevamente la estatua, que no había sido documentada desde el año 1986. La expedición, equipada con cámaras de alta resolución y sistemas avanzados de escaneo, permitió registrar más de 2 millones de imágenes del naufragio, con el objetivo de actualizar el estado de conservación del sitio y localizar objetos de interés para futuras investigaciones. La importancia del hallazgo radica no solo en el valor artístico de la escultura, sino en lo excepcional de su supervivencia, en un entorno sometido a procesos constantes de corrosión y colapso estructural. Mientras elementos icónicos del barco, como parte de la barandilla de proa, ya se han desprendido, la estatua permanece identificable en su ubicación. En contraste, subraya el deterioro progresivo del Titanic y, al mismo tiempo, la relevancia de documentar el naufragio antes de que cambios irreversibles alteren su estado actual. El Titanic no está desapareciendo de golpe, pero tampoco permanece constante, se está transformando. Cada barandilla que cae, cada cubierta que colapsa y cada fragmento de acero convertido en polvo confirma que incluso los símbolos más poderosos de la modernidad están sujetos a las mismas leyes que rigen la naturaleza. El océano no conserva reliquias, las recicla. Mientras su estructura física se debilita, el Titanic se vuelve más presente que nunca en nuestra imaginación colectiva. Nuevas tecnologías permiten verlo con una precisión inédita, justo cuando sabemos que nunca volverá a verse igual. Fotografiarlo, mapearlo y estudiarlo no es solo un acto científico, sino también una carrera contra el tiempo y una forma de duelo anticipado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el nuevo descubrimiento extraño del Titanic, que asusta a los científicos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.